Dado que hoy es 28 de diciembre, estamos en el último programa de este año 2021. Su programa La Misión Continúa. En este tiempo navideño, estamos pidiendo a Dios y deseando para todos ustedes gracia y bendición. Y que el niño Dios, el Emmanuel, presente entre nosotros, les bendiga, les muestre su rostro, les conceda la paz, les proteja y les acompañe en este nuevo año 2022 que empezaremos dentro de poquísimos días. En este su programa queremos hoy reflexionar sobre signos y señales que nos interpelan. Hay tanta situación negativa y situaciones de muerte que nos interpelan, que nos cuestionan como cristianos, hacedores de un mundo nuevo, y también hay signos de esperanza que nos deben animar. Por eso, en medio de estos signos, queremos hacer una reflexión en primer lugar sobre la escucha. La escucha, que es una ruta espiritual en el camino de nuestro sínodo. En la tradición bíblica, la escucha siempre se ha considerado como un camino de encuentro con Dios. A partir de nuestra fe, Dios nos ha hecho capaces de recibir su palabra, de acogerla en nuestro corazón, para entrar en un diálogo que haga posible que descubramos su acción, su actuar en medio de la historia. Y así este tiempo presente que estamos viviendo lo podamos interpretar. ¿Interpretar para qué? Para dar respuestas de amor, que en medio de las situaciones de muerte que tanto hay, corrupción, violencia, desnutrición, desigualdades, injusticias, nosotros podamos responder, generar y crear situaciones de vida a través de la honestidad, a través de la honradez, a través de la justicia, a través de la solidaridad en cada circunstancia, en cada momento que vivimos. La sinodalidad, este caminar juntos, bebe precisamente de esta tradición y nos está reafirmando que la escucha es el modo de ser de la iglesia. Si nos encontramos, nos hablamos y nos escuchamos. Y esta escucha es irrenunciable para buscar y encontrar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la vamos a descubrir en medio de la vida, en medio de las situaciones concretas que vamos viviendo. Por eso se trata de incentivar en este camino del sínodo una disponibilidad para una auténtica actitud de escucha que nos vaya llevando a ver la voluntad de Dios en medio de las distintas situaciones. Y hablando en la situación mundial ahorita, en medio de la más dura crisis de nuestra generación por la pandemia, esa pandemia desgraciada, digo yo, causado por el COVID-19. Y por eso la iglesia también
está en una actitud de escucha para construir un sentido de la fe. El sensus fidei que nos enseña la iglesia, que no excluye a nadie, sino para que como hermanos sigamos el espíritu del Concilio Vaticano II. Por eso el proceso de escucha es fundamental. Y nosotros en este proceso de escucha lo situamos en el seguimiento de Jesús. Y los seguidores de Jesús escuchamos. Y escuchamos con los hermanos. Y vemos también más allá de todas las actividades que nosotros podamos ir haciendo juntos. Por tanto, es clave esta experiencia espiritual que nosotros vamos haciendo. Y nos preguntamos cómo este proceso de escucha y del acercamiento a otras personas me está interpelando, me está confrontando, pero también interpelación y confrontación para el cambio. Cómo este proceso de escucha me está transformando. ¿Cuál ha sido la experiencia de Dios que hemos vivido como resultado de estos diálogos y encuentros de escucha? ¿Y qué invitaciones se nos hacen a abrir nuevos caminos? Y esto debe quedar hondo en nuestro corazón. Tenemos que ver cuáles son los signos de los tiempos, las señales y qué criterios de selección tendremos para ir afrontando estas situaciones. Por eso los caminos, los derroteros del proceso de escucha nos está provocando a mirar la realidad. Un discípulo de Jesucristo no está en el aire. Un discípulo de Jesucristo mira la realidad y viendo la realidad, eso nos va a permitir identificar algunos signos de los tiempos, algunas señales que hoy nos interpelan, nos llaman con especial fuerza. Por eso, estos signos de los tiempos se evidencian, se muestran en las consecuencias o circunstancias diversas de la vida. Y debemos hacer el esfuerzo de relevar, de fijarnos en algunos que por su significación coyuntural, es decir, por el modo que se están dando ahorita, tienen consecuencias culturales, o bien porque es evidente de modo fuerte, de modo radical, esa triste situación en la humanidad y que va exigiendo de nosotros una mirada atenta. Hemos de observar y también una actitud orante que movilice nuestras vidas, que movilice a la comunidad, que se haga poner en camino a la iglesia para una renovada conversión y misión. En este sentido, nosotros somos conscientes de que algunas realidades, por ejemplo, la realidad de los migrantes, que son los nuevos pobres en nuestras sociedades, son impactantes, interpelantes, nos están cuestionando, y el clamor de estos pobres debe movernos a actuar, a ser más solidarios. Entonces hay, además de los migrantes,
nuevos pobres en nuestras sociedades y toda esta situación de migraciones, de pobrezas, de gente que es marginada, de gente que se le trata como que si fueran cosas que ya no sirven y que son desechables, se vinculan de modo grande con estos signos de los tiempos que nosotros hemos de ver con fe. Y la pandemia es algo tremendo, y por eso de la pandemia podemos decir que es un hito del cambio de época. Es una cosa que está afectando grandemente y por eso está marcando un cambio de época. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia a nivel mundial. Y esto llevó a un confinamiento, a un encerramiento generalizado de las personas. Disminuyeron los desplazamientos y el cierre también de muchas actividades productivas y de servicio. ¿Y qué significó esto? La experiencia compartida de enfrentarnos a una situación que alteró y modificó nuestras dinámicas de encuentro, de trabajo y también de convivencia, y llevó a un replanteamiento de muchas actividades que antes del inicio de la pandemia se daban por supuestas y constituían parte de la vida ordinaria, parte de lo cotidiano. La pandemia ha provocado un aumento en los niveles de pobreza, un aumento sin precedentes en las últimas décadas e impacta fuertemente en la desigualdad y el empleo. Fijémonos que a nivel mundial, América Latina es la región con la mayor desigualdad social. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay grandes ricos que son pocos, que no tienen nada que envidiar a los grandes ricos de los países más ricos del planeta. Aquí pocos tienen todo y hasta sobra, y muchísimos no tienen nada. Y la pandemia ha puesto de manifiesto las grandes desigualdades existentes. A causa de la pandemia, los índices de desigualdad empeoraron en nuestros países. Fíjense que la CEPAL calcula que el total de personas pobres subió a 12.9 millones a final del año. ¿Qué significa eso? 20 millones de pobres más que en el 2019. Y son ellos, los pobres, hombres y mujeres, que van viviendo no solo en situación de pobreza, sino de pobreza extrema, de miseria, quienes en primer lugar están afectados por la falta de empleos e ingresos. Si no hay empleo, no tienen dinero, y si no tienen dinero, apenas pueden subsistir en medio de su pobreza y de la desigualdad que hay en nuestras sociedades. Y eso vale de modo especial para las mujeres, que siempre son marginadas. Muchas familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema están sufriendo hambre
o malnutrición. Basta dar una miradita y una entradita, digo yo, a nuestras aldeas de Jocotán, en la zona Chortí. Gran situación de pobreza, situaciones de desnutrición. La gente tiene que salir a jornalear a las fincas de café de Copán. Si no hubiera esto y esta gente que vive en el corredor seco tuviera más oportunidades para mejor vida, para vida más digna, estas situaciones no se darían. Hay que ver lo precario que son las viviendas y las posibilidades muy limitadas que la gente tiene de cuidar su salud. Muchas personas pobres se enfermaron del COVID-19. ¿Como consecuencia de qué? De la precariedad de los sistemas de salud pública en nuestros países de América Latina y sobre todo en Guatemala. Y muchos pobres murieron por causa del COVID-19. Aunque el COVID-19 no hace discriminación de personas, da parejo, pero las personas pobres, por su misma condición de vida, son las que más expuestas están. En las diferentes sociedades de la región, las mujeres realizaron la mayor cantidad de tareas de cuidados con los enfermos de COVID, empezando desde su propia casa y en los servicios públicos también de salud. El hacinamiento en muchas casas, el hacinamiento, que es el que en un cuartito duermen 6, 7, 8 o hasta 10 personas. Ese hacinamiento en casas modestas de familias pobres contribuyó también a un aumento no solo de enfermedades, sino de violencia doméstica. Y esta situación también se dio en familias con mayores recursos económicos durante la pandemia. El encerramiento puso nerviosa a muchas personas y actuaron con violencia. Y esto es lo que se puede ver y muestran algunas investigaciones correspondientes a nivel de todos nuestros países de América Latina. Y cuando hay violencia doméstica, violencia en el hogar, los más afectados son siempre las mujeres, los niños y las niñas. En muchos países a nivel mundial en general y en América Latina y el Caribe en particular, la pandemia favoreció autoritarismos de distintos modos de parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales que debilitaron la democracia y en algunos casos la ha puesto en riesgo. Es lo que hemos estado viviendo en Guatemala con un gobierno autoritario y con organismos también estatales que están coaptando, que están ahogando la democracia en nuestros países. En respuesta a esta realidad, en varios países de nuestra región, muchos jóvenes y adultos jóvenes salieron a la calle en plena pandemia para participar en marchas masivas contra estos regímenes, contra estos gobiernos de tipo autoritario. La pandemia también influyó considerablemente en conductas propias de nuestra cultura de América Latina,
como el saludo, el abrazo, el encuentro. Nosotros somos muy dados a manifestar afectivamente con abrazos y con saludos, pero ahora en pandemia, por situación de prudencia, para cuidar la salud, ya no lo hacemos. Llegará el tiempo en que vamos a superar esta pandemia y volveremos a nuestros abrazos de amistad. Entonces, estos signos de fraternidad, de hermandad, quedaron postergados al ser considerados peligrosos, con toda razón, porque la pandemia ha afectado la relación de vecindad que tenemos con las personas. Las personas que participaron del tiempo de escucha y hacen presente lo contradictorio de esta emergencia sanitaria, algunos dicen que la pandemia nos ha creado aislamiento para la familia. La pandemia también, favoreciendo la muerte, lo cambió todo. Y nos está urgiendo a replantearnos todo, aun cuando muchas personas participamos del dolor, de la incertidumbre y la pérdida de la presencialidad, del estar presente ante el hermano, y concretamente el alejamiento de la participación presencial de la Eucaristía y en la vida comunitaria. Miren ustedes cómo hoy que se dice que las clases son virtuales, en algunos lugares la misa virtual, hablando de clases y de educación, ha habido un retroceso extremo. No solamente nuestro sistema educativo en Guatemala tiene grandes carencias y deficiencias. Algunos maestros son héroes que aún en pandemia mantuvieron el contacto visitando los hogares de sus alumnos. Pero algunos maestros que de por sí no son honestos y cada vez que pueden faltar a su escuela en una aldea lo hacen y dan clases 2 o 3 días a la semana. Imagínense con la pandemia que no toda la gente puede tener acceso a internet ni a computadora. El contenido formativo para este año ha sido fatal. La pandemia nos ha obligado a aumentar la comunicación por la tecnología, pero esto con la gente que tiene los recursos, pero la gente que no tiene recursos entró en más crisis. Por eso podemos decir que manifestó y dejó en evidencia la pandemia la injusta distribución del acceso a la tecnología, a las redes de comunicación, al internet y tecnologías para comunicarse, celulares, computadoras. A pesar de que la gente no tiene, vemos aumentada la crisis porque hay tantos lugares en los que la señal ni siquiera llega y en otros lugares la señal es mala. Por otra parte, las comunidades respondieron de manera diversa ante la pandemia. Luego de ese impacto inicial de confinamiento y de encerramiento, algunas comunidades vieron reducida también su actividad comunitaria, espiritual y pastoral, y solamente otras mantuvieron encuentros con oraciones y Eucaristía de manera virtual. Nosotros desde enero del año pasado retomamos la visita a las comunidades, claro está, guardando las
medidas sanitarias para evitar contagio. En algunas aldeas un buen número guardan el protocolo, pero hay otras donde nadie guarda el protocolo y llega el sacerdote y solamente el sacerdote usa mascarilla. Entonces vemos que la situación no deja de ser complicada en muchos sentidos. Y de aquí que la pandemia nos debe interrogar, nos debe cuestionar para ver las actitudes que poco a poco vamos a ir haciendo. Entonces, las comunidades han de responder ante la pandemia con sentido de prudencia y con sentido de creatividad también, para no quedarse muertas. Esta pandemia nos hace recordar el dolor de la fragilidad de la vida, de la precariedad en la que vive la mayor parte de la población de nuestra Guatemala. No sabemos, dicen algunos, qué pasará en el futuro, si las vacunas son las adecuadas, si volveremos a nuestra vida de antes. Es el desafío que tenemos para no agotarnos y para no quedarnos en el dolor, sino ver cómo podemos ir superando, acompañándonos, siendo solidarios los unos con los otros. Seguiremos en el próximo programa reflexionando sobre estos signos que están afectando. Recordemos, Jesucristo es el Señor de la vida y Él nos invita, tal como lo hizo ante la tumba de Lázaro, a reconocer el dolor ante la muerte y la pérdida, pero que el dolor no nos deje paralizados, no nos pare. Con su ayuda podemos ser capaces de actuar de manera renovada, siendo signos de esperanza y de resurrección. Hasta el próximo martes. Dios les bendiga.